Profesor, compañeros, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo han Bien, estado? profe, Ah, juiciosos aquí, anhelosos de su clase. bueno, yo sí, la verdad les pido excusas si tengo que retirarme en algún momento. Es que hoy he estado bastante malo el estómago. Es que yo generalmente, bueno, ya hace un tiempo para acá he tenido problemas con el estómago. Y puede pasar 1 o 2 años que no siento nada y de repente me aparece un malestar. Entonces, hoy he estado pero mal, mal. Les califiqué hoy, pero ustedes bien han visto todo lo que sufrí para calificarles. No porque estuviera mal lo que hicieron, sino por el problema del estómago. Fuimos la causa del dolor, más bien, profe. No, amanecía así desde por la mañana que me levanté, he estado pero mal, mal. Y he tenido que salir varias veces a llevar a mi mamá a una cita y varias, pero menos mal que pude sacar el carro hoy, porque mira, yo en Transmilenio no llego a ningún lado. Me imagino, profe. Sí, he estado malo, malo. Tienes que tomar limón. Sí, ahora que llega a la casa, y aquí estoy en la universidad, aquí estoy en la universidad porque como mi hijo trabaja acá, me toca venir a recogerlo igual. Ah, ok, profe, no sabíamos ese dato. Sí, mi hijo está trabajando acá ahí en la portería, él es el portero, el que abre y cierra la puerta. Uy, qué chévere, profe. Sí, pero él tiene 17 años apenas. Súper, súper. Y como aprovechando que sale temprano de la universidad, entonces está trabajando. Bueno, ¿qué escribieron? ¿Qué escribieron? El que no deja entrar los goles, exacto. Ese es el que no deja. Este es el que deja entrar y deja salir. Sí, él no deja entrar ni deja salir a nadie. Listo, ¿y cómo les ha ido? ¿Cómo les va con Judas y Pedro? ¿Se han podido conciliar esos dos libros? ¿No lo han hecho? ¿No han hecho el ejercicio? Ninguno ha hecho el ejercicio de leer esos dos libros y buscar las similitudes. Recuerden que es un trabajo que van a tener que subir, pero no lo han hecho por lo que veo. Pues de leer sí, sino que como toca tener en cuenta lo que su merced dijo de la que siempre usamos no hay que usarla, sino hay que usar es otra. En este caso sí, es preferible. ¿Preferible? ¿Sí? Sí, preferible usar Sí, otra, toca. otra versión que no sea la Reina Valera para que... Ah, Bueno, es que a para- eso y también, perdone, profe, disculpe, lo interrumpo. Eso quería decir, o sea, profe, usted nos puede o me puede recomendar cuáles sí puedo usar que sí sean, que sí me sirvan para hacerlo bien. Mire, las traducciones modernas ayudan mucho. La Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, ayudan mucho, que son las modernas. ¿Y por qué ayudan? Porque son traducciones hechas sobre manuscritos más antiguos. claro, profe, eso nos explicaron, creo que en la clase con el profesor Cristian. Él nos estaba explicando que precisamente por las nuevas investigaciones, los nuevos descubrimientos, las más recientes son más fidedignas que las más antiguas de las modernas, como por ejemplo la de nosotros. Y las que vengan próximamente van a ayudar mucho más porque van a incluir lo que están descubriendo en los rollos de Qumran. Así es, total, profe. De hecho que por ahí ya estuve mirando yo algunos textos, algunos fragmentos que ya empezaron a traducir, por ejemplo, Isaías 7:14. Y en esos manuscritos de Qumran, que son mucho más antiguos, hay algunas palabras que cambian.
la esencia en sí del versículo no cambia, pero sí cambian algunas palabras. Entonces, eso toca mirar dentro de la crítica cómo se va a mirar, ¿sí? Y cómo vamos a acercarnos nosotros a estas nuevas traducciones que van a empezar a surgir luego de esos descubrimientos, que eso va a ser muy importante, ¿sí? Sobre todo porque ayer leía los trabajos de los del primer semestre y me llama la atención que algunos, bueno, es la preconcepción que uno trae cuando llega a un ICIMES, pero ya cuando uno está en séptimo y octavo semestre, creo que no se piensa igual. Ellos me manifestaban en un trabajo que ellos no consideraban que uno tuviera que leer los libros apócrifos o los deuterocanónicos, los pseudográficos, que porque eso puede distorsionar la fe y puede distorsionar el entendimiento de las escrituras. Y yo les decía, pero ¿cómo así? Al contrario, hay que leerlos porque eso nos ayuda a aclarar elementos históricos que no están en las escrituras. Y precisamente les mostré el ejemplo de Judas, cómo Judas en tan corto espacio cita dos libros de esos deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, sin que eso le dé validez inspiracional a esos libros, pero sí hay que tenerlos presentes. Yo le dije, espero que cuando lleguen al séptimo semestre no me vayan a decir eso, porque los devuelvo, no los dejo graduar. Sí, pero es el pensamiento que tiene porque uno llega con muchas preconcepciones, ¿sí? Y hay estudiantes que pasan toda una carrera estudiando teología y no cambian su pensamiento. Salen y siguen pensando igual que como cuando llegaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a envolver en el mundo eclesial y dentro del mundo eclesial siguen manteniendo muchas de estas posturas. ¿Sí? Se tiende a ser un poco más dogmático, más doctrinal. Pero cuando uno es crítico, sin dañar las doctrinas, sin ir a destrozarlas, uno sí puede dialogar, uno sí tiene que entrar en el diálogo y mirar las cosas que no estamos haciendo bien para reestructurarlas. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, como teólogos, sí tenemos que cambiar un poquito la mirada. ¿Sí? John Alexander. Profe, un comentario pequeñito. Eh, yo creo que, digamos que entiendo la posición de ellos en el sentido de salvaguardarse en ellos, en lo que creen, en lo que piensan, pero a este nivel ya que, digamos, nosotros deberíamos tener ya como profesión de teólogos, pues yo creo que uno debe estar en la capacidad de leer cualquier cosa sin que eso me vaya a mover a mí el piso y tener criterio cada uno de lo que cree. Yo en lo particular, por ejemplo, le confieso, profe, que algunas de las cosas que usted dice, yo no es que esté del todo de acuerdo. Y no es porque usted sea profesor, yo se las tenga que creer. Pero esta es la academia y yo sé en lo que creo y sé en lo que pienso, pero tengo que tener esa habilidad de recibir información, procesarla y hacerme mi propio criterio. Puede ser que más adelante me dé cuenta que sea usted o cualquier otro profesor, oiga, tenía la razón, o conservar mis lineamientos y decir, bueno, pero debe estar en nosotros esa, yo qué diría, habilidad o capacidad de leer cualquier cosa y no pensar que eso me va a contaminar o eso me va a dañar o eso. No, pues hay que escudriñarlo todo y más bien retener lo bueno. Así pienso yo. Sí, me hizo acordar un chiste. Presta atención, no lo vayan a tomar a mal. Me hizo acordar, yo le digo a los estudiantes en el colegio, les hablo de la ética y las problemáticas que vivimos y les digo por qué las actitudes que ellos tienen actualmente no son benéficas para su vida. Y entonces les toco varios temas y a lo último les digo, mire, en este momento ustedes miran que yo soy un viejo loco, que lo que les estoy hablando es pura carreta y demás, pero cuando ustedes tengan 25 años a reconocer que yo tenía la razón y van a decir, ese viejo HP tenía la razón. Entonces los muchachos lo miran a uno y ¡ah! Le digo, sí, ese honorable profesor tenía la razón. ¿Listo? No se me olvide, yo soy HP, toda la vida lo voy a hacer. Honorable profesor.
Y entonces ya después los muchachos lo toman a son de broma y yo les digo, a mí no me afecta que me digan el HP, porque eso soy yo, honorable profesor. ¿Sí? Entonces me hizo acordar yo una instante que, sí, dentro de algunos años se da cuenta que el honorable profesor tenía la razón. O el otro honorable profesor tenía la razón. Sí, pero de eso se trata, no tragar entero, no tragar entero, ser críticos, ser analíticos, ¿sí? Hay muchas cosas que yo también vi y que no nunca he estado convencido de lo que me dijeron, ¿sí? Pero procuro siempre acercarme a las escrituras porque ellas son las que realmente nos muestran la verdad, ¿sí? ¿Dónde está la verdad? En las escrituras. El asunto es que hoy en día para nosotros determinar quién tiene la verdad es bastante complejo. Es un asunto bien, bien difícil. Pero dejamos un segundo, estoy aquí buscando la diapositiva donde quedamos. Entonces, eso es lo que tienen que aprender a hacer ustedes, a analizar, a ser críticos en todo el sentido de la palabra. ¿Listo? Ayer quedamos acá en la segunda de Pedro, como Pedro, bueno, ustedes se han dado cuenta que estas cartas generales que hemos visto tienen mucha teología práctica, diría yo, demasiada teología práctica, que nos lleva a nosotros a cualquier circunstancia que vivamos dentro de la iglesia, acercarnos a ellas y mirar de ahí qué podemos rescatar para nuestros momentos, para nuestros propios contextos, ¿sí? Eh, hoy en día dentro de las iglesias, y hablo a nivel general, tenemos situaciones de herejías, tenemos situaciones de enseñanzas falsas, de enseñanzas erradas, ¿sí? Tenemos personas que están en la iglesia por, por asuntos diferentes, ¿sí? Unos están por convencimiento, ¿sí? Otros están por necesidad, ¿sí? Buscando un beneficio de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos saber. Pero independiente de eso, el verdadero cristiano, según vemos en esta carta, es aquel que crece, es útil, no cae y tiene seguridad de la venida de Cristo. Y es un tema que Santiago también lo tocó, Pedro lo toca, Judas lo toca. Miren, y lo verá que es un tema recurrente en estas cartas, la segunda venida de Cristo. Si uno va al Antiguo Testamento, los profetas, algunos de los profetas hablaron del día del Señor. Ay, del día del Señor cuando aparezca. ¿Sí? Y aquí se nos reitera, cuando se dice se le abrirán las puertas del reino eterno, es por la convicción que tenía la iglesia primitiva de la venida de Cristo. Ellos pensaban, estaban seguros de que en cualquier momento iba a venir por segunda vez el Mesías. ¿Sí? Tenían un convencimiento ciego y murieron sin verlo. Nosotros estamos mucho más cerca de ese momento, pero la iglesia no está viviendo eso. La iglesia no vive como si Cristo fuese a venir por segunda vez. ¿Sí? Eso de afecto fraternal, amor, en las iglesias, yo lo he visto, lo veo con mis ojos, sí, y lo he experimentado, yo mismo lo he experimentado. Pastores, de los mismos pastores, que han dejado de hablarme, que han dejado de saludarme por bobadas. Y yo digo, ¿será que uno como ministro, como pastor, como siervo, debe tomar esas actitudes de dejar de hablarle al otro por cualquier bobada? Y eso es lo que se ve, ese es el contexto y una particularidad que uno vive dentro de la iglesia. ¿Sí? Me cuestionaba yo y lo cuestiono yo
hablando un poco de los trabajos que ustedes entregaron precisamente sobre Santiago, mirando las, el clasismo que hay dentro de las iglesias, ¿sí? Miren, yo vengo de muchos años estuve en una iglesia, es que por su tamaño, pues uno no se da cuenta, no se notaba mucho la diferencia de clases. ¿En qué sentido? En que uno tenía muchos amigos, ¿sí? Pero uno no conocía a toda la gente de la iglesia. Y con los amigos que uno compartía, pues estaban al nivel de uno, en estatus social, condiciones, en muchas cosas éramos iguales. Y uno no lo notaba. Pero pasé a una iglesia pequeña, y en la iglesia pequeña sí lo noto. En la iglesia pequeña se nota mucho esa diferencia de, se hacen reuniones, pero uno solo ve las fotos, porque a uno no lo invitan a esas reuniones. Si yo me preguntaba, ¿por qué a nosotros no nos invitan? ¿Qué tenemos nosotros que no tengan ellos? ¿Sí? Y se nota como esa separación, donde allá están, y uno sabe quiénes son los que están allá reunidos, y aquí estamos nosotros. Y yo digo, pero no logro entender por qué tiene que haber esa separación. Y es donde yo insisto mucho siempre, es en la necesidad del amor fraternal. ¿Cómo desarrollar el amor fraternal? ¿Sí? Ustedes ven las iglesias tradicionales, cuando hablo de una iglesia tradicional, esas antiguas bautistas, presbiterianas, wesleyanas, que no pasan de 120 miembros, son pequeñas, pero son personas que se han conocido de toda la vida, ¿sí? Y cuando han muerto los ancianos, quedan sus hijos y quedan sus nietos, y son los que mantienen la iglesia. No crece, porque generalmente casi no llega nadie nuevo, pero la mantienen las mismas familias por sus generaciones. Pero son iglesias donde se ve mucho la koinonia, donde se ve mucho el amor fraterno, ¿sí? Y creo que la iglesia está dolida en ese sentido, o sea, carece, ¿sí? Adolece mucho de ese factor importante que para Pedro era muy importante. Tanto así que hay un pasaje en Pedro, en la primera carta a Pedro, en el capítulo 5, ustedes no sé si lo han leído, cuando Pablo invita, dice, digo a ustedes los ancianos, yo anciano entre ustedes, que tengan cuidado de cuidar a la grey, tengan cuidado con la grey del Señor, ¿sí? Y háganlo de manera honesta, no por interés. Y Pedro, ¿por qué les dice esto? Porque al parecer mucha gente estaba o se creía líder o pastor buscando beneficios económicos. No lo hacían por amor, sino lo hacían por beneficio propio. ¿Sí? Y entonces, hoy en día, ¿bajo qué condicionamiento estamos nosotros como líderes? Yo tengo el título de pastor, no ejerzo como pastor en ninguna iglesia, pero en otros contextos uno sí tiene que mostrarse como el pastor, como el que cuida, como el que está pendiente, ¿sí? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el criterio para hacerlo? ¿Cuál es el criterio? Y estas cartas muestran mucho eso, el tema del amor, de la fraternidad, el tema de la koinonía. Esa es la teología práctica. En medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de lo que pueda pasar, pues estamos para apoyarnos entre nosotros. Si no nos apoyamos entre nosotros, entonces, ¿con quién? ¿Dónde? ¿Sí ven? Y a mí me extraña mucho más cuando hablo con gente que no es cristiana y tiene claro este concepto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he hablado con gente no cristiana y tienen más claro el concepto del amor fraterno que muchos cristianos. ¿Sí? ¿A alguno le ha podido pasar eso? ¿O sus amigos son todos cristianos? No, a mí no me ha pasado porque yo solo me junto con cristianos. Tienen claro, profe, tienen claro muchos conceptos, más que uno.
más que los cristianos. Eso sí, eso sí. Imagínense que en estos días mi esposa se graduó de la maestría y, una de las compañeras de estudio la invitó a almorzar, que fueran a celebrar su grado, entonces se fueron a almorzar. Y cuando regresó mi esposa me contaba que decía, la amiga le decía, la amiga no es cristiana, y decía, no, es que imagínense que nos fuimos a ver una película, invitamos a dos niños, ¿sí? Compañeritos de misión, no, esa película tenía unas escenas grotescas, y a mí me dio pena, uy, porque yo a mis hijos no les dejo ver eso, pero los otros niños, supuestamente de una familia cristiana, se manifestaban que no tenían problema con eso. Yo ya decía, yo no entiendo, yo a mis hijos no les dejo ver eso. Y cuando vimos que esa película tenía esas escenas, no, qué vergüenza, ¿sí? Me decía, pero lo peor de todo es que la amiga le contaba precisamente eso, eh, el concepto que ella tiene de la amistad, de la necesidad de la fidelidad con el esposo, y que muchas veces, incluso dentro de la iglesia, no se tiene. Yo decía, "Ay, pero es tremendo que una persona no cristiana le hable así a cristianos, ¿sí? Entonces, eso es algo que creo que estos autores, Pedro, Judas, escribieron por la necesidad. Imagínense, la iglesia apenas estaba iniciando, estaban sus inicios, y era necesario que les corrigieran, les ayudaran. Si no, imagínense, si esto se abunda, entonces se dará esto. Si no, tienen la vista corta y se han olvidado de que han sido limpios del pecado. Y ese sí es un problema grave, porque cuando las puertas del reino eterno se abran, se abrirán para salvación. Y las que no, ¿para qué se van a abrir entonces? ¿Listo? Luego viene la razón de escribir. De la razón de escribir era para recordar de cosas ya conocidas. Imagínense, tenían que estarles recordando cosas que ellos ya sabían, ¿sí? Y a su vez de recordarles esas cosas, tenían que ser confirmados en lo que habían olvidado. ¿Y qué habían olvidado? Que habían sido limpios del pecado. Lo habían olvidado. Y al olvidar eso, se olvidan que Cristo está próximo a venir. ¿Listo? Por eso es que luego Pedro, de manera magistral, va a desarrollar un testimonio personal acerca de lo que pasó en el monte de la transfiguración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Pedro fue un momento especial. ¿Sí? Fue algo que marcó su vida. ¿Sí? Dio una pauta de lo que tenía que ver la santidad, pero el amor al otro, el amor al prójimo, porque esos dos van directamente relacionados, ¿sí? Es algo que no se puede desvirtuar. Primero, Pedro, ¿se acuerdan cuál era el tema central? ¿Se acuerdan cuál era el tema central de Primera de Pedro? La La, santidad. La santidad, sed santos, ¿cierto? Porque yo soy santo. Pero la santidad va en dos direcciones. En cómo me relaciono con Dios, pero cómo me relaciono con el prójimo. Yo no puedo decir que soy santo si no tengo una relación con el prójimo. No pueden chocar esos dos conceptos, ¿sí? Es más, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios a quien no veo? Y eso lo vamos a ver con Juan. Es decir, que amo a Dios a quien no veo, ¿sí? Y odio a mi hermano que lo tengo cerca. No puede ser posible eso. Entonces, por eso el testimonio personal acerca de lo que pasó en el Monte de la Transfiguración es para mostrarle la importancia de la obra de Cristo, ¿sí? Y eso llevará a la confiabilidad de las escrituras, ¿listo? Porque es algo que en la iglesia no se habla. Hoy en día, ustedes, yo no sé si pudieran hacer un estudio, un análisis, ¿sí? Acérquense, graben, escriban de qué hablan las personas en la iglesia y hagan una lista. El domingo tal, esta pareja hablaron de eso y eso. Estos hablaron de esto y esto. Los jóvenes hablaron de esto y eso.
y hagan una lista de todo. Y al final de la lista pónganse a ver cuántos hablaron de la muerte, de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces se habla de eso en la iglesia? ¿Cuántas veces la gente está recordando eso? Por eso es necesario testificar de lo que hemos visto, ¿sí? Y Juan, que vamos a verlo después, va a decir lo mismo, porque eso que nosotros hemos visto, oído y palpado, eso es lo que les anunciamos. Eso es lo que les estamos anunciando. Aquí no queremos anunciarles ninguna otra cosa. Ellos no estaban preocupados por nada más, simplemente por mostrarles al que fue encarnado, fue crucificado, fue muerto y resucitó. Esa era la preocupación de ellos, porque esa es la esencia del mensaje. Y yo no puedo llevar a la práctica algo sin tener eso como base, como ejemplo, como modelo. Porque en últimas, Cristo les dijo, y a las naciones y enseñad esto que han aprendido de mí. Pero ¿qué aprendieron de Jesús? Que Él se encarnó, que Él fue crucificado y murió, pero les dijo que al tercer día iba a resucitar. Esa es la esencia del mensaje que Cristo quería que se llevara. Por eso es necesario recordar para confirmar a la iglesia, para que la iglesia tenga seguridad de salvación. Ese es el mensaje, en parte el mensaje que está dando Pedro. Es una exhortación de amor. El amor, el llamado al amor, a la coinonía, a preocuparnos por lo importante, porque la iglesia no se está preocupando por lo importante. Miren, hoy la iglesia, quiero decir, bueno, creo que alguna vez lo dije, vuelvo y lo digo, no, para mí no es malo, pero creo que no lo estamos haciendo bien. La iglesia incluso pierde tiempo, mucho tiempo en cosas como la política y otras áreas y se olvidan de lo importante. ¿Sí? Por estar concentrados en otras cosas, olvidamos lo fundamental. La iglesia está para proclamar el mensaje de salvación. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Esa es nuestra misión. ¿Sí? Hacer política no es la misión nuestra. Si detrás de eso se anuncia el evangelio, esa es la misión. Esa es la misión. ¿Sí? Y vuelvo y digo, no voy a decir si está bien o está mal en últimas hacer política, no. Lo que estoy diciendo es, creo que lo estamos haciendo mal. Creo que lo estamos haciendo mal. Por eso los grupos políticos cristianos no han permanecido. Ninguno. Porque no lo estamos haciendo bien. ¿Ustedes saben quiénes han permanecido? Los que han estado allí dando testimonio. ¿Cómo dan testimonio? Dirigiendo o siendo dirigentes, siendo políticos, sí, como ciudadanos, pero dando el testimonio como cristianos. Yo no sé si ustedes conocieron o saben quién es Jaime Ortiz, o quién era Jaime Ortiz, ¿alguno sabe? Constituyente. Él fue constituyente, él fue senador de la República. Un hombre, vean, de los que yo conocí, muy recto, intachable. Él me dictó clase a mí, él me dio una clase que se llamaba Jurisprudencia, Fe y Política. Él fue el que me enseñó a mi teología. Teología 1, Teología 2, Teología 3, ¿sí? Teología propia. De él fue que yo aprendí. Miren, aprendí un ejemplo, un modelo de él. Durante 34 años, 34 años la esposa de él estuvo enferma. ¿Sí? Tenía una enfermedad. Ella perdió la memoria. Y él durante 34 años estuvo al lado de ella, la cuidó, estuvo pendiente. Muchas veces estábamos en clase y a él lo llamaban. Y nosotros ya sabíamos, porque y él contestaba. Y ella, sí, bueno, listo, ya permítame un segundo, cuadro algo aquí, ya voy para allá. Y a mis hermanitos, necesito que se pongan a hacer tal cosa y nos dejan taller y se iba. Nosotros ya sabíamos.
algo pasó con la esposa. Y él se iba y como en 2 o 3 ocasiones él nos contaba, me decía, no, me tuve que ir porque resulta que mi esposa se salió de la casa desnuda a rondar por todo el barrio. Y entonces él tenía que ir porque era al único que le hacía caso de cogerla, de entrarla a la casa, darle sus medicamentos, acostarla. Y durante 34 años él se mantuvo así, hasta que ella murió. Un año después él se volvió a casar. Y lo criticaron. Y él públicamente dijo, ¿y por qué no me criticaron durante los 34 años que estuve con mi esposa siéndole fiel? Y ahora creo que no está mal que yo también pueda tener y disfrutar la compañía de alguien, ¿sí? Con ese solo modelo, él nos dio muchos modelos de cómo se hacía política siendo cristiano. Me pareció un hombre recto, íntegro, ¿sí? Intachable, en todo el sentido de la palabra. Fue un buen modelo para mí y a él le aprendí mucho, a él le aprendimos mucho acerca de eso precisamente, ¿sí? Pero él nos decía algo importante, no se metan a hacer política. Dedíquense a lo más importante, a proclamar el evangelio. Era el consejo que él nos daba a nosotros. Decía, no vayan a perder el rumbo, ¿sí? Manténganse en lo que Dios los ha llamado. Entonces nosotros decíamos, ¿y entonces usted por qué se metió a la política? Dijo, porque recibí un llamado de Dios a eso. Y fui y lo cumplí, ¿sí? Y lo cumplió. ¿Qué otra persona ha hecho carrera política? La mamá de Lorena Ríos. ¿Saben? La han escuchado también. Ella también se mantuvo mucho tiempo en la política y fue una mujer íntegra. Lorena Ríos, a Lorena Ríos le ha ido muy bien en el trabajo que hace. Y ella es cristiana, pero ella trabaja con todos los grupos religiosos y con todas las minorías. Porque trabaja es para ellos, para las minorías. Ella no trabaja solo para los cristianos. Y eso es buen testimonio. ¿Sí ven? Entonces, a eso me refiero. Entonces, nosotros podemos hacer otras cosas sin perder el objetivo que es proclamar el Evangelio y mostrar el amor fraternal. ¿Saben ustedes cuántas divisiones se han dado dentro de los partidos políticos cristianos? Yo creo que se dan más divisiones ahí que en los otros partidos. ¿Por qué? Porque somos hombres y como hombres queremos poder y cuando tenemos algo de poder queremos más poder. Y ese es un peligro que si nosotros no sabemos medir, mejor no nos metamos a eso. Mejor quedémonos aquí quieticos, ¿sí? Eh, en ¿cómo se diría eso? En el anonimato y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí ven? Creo que eso es un poco como para poner algo de contexto en lo que estas cartas nos ayudan a hacer teología práctica y es cómo llevar el evangelio y cómo recordarle a la gente todos los días acerca de lo que se nos está olvidando. Eso hay que estarle recordando. Es que ni siquiera en las predicaciones se les está recordando ya eso, porque ya casi no se predica de eso. Y eso es preocupante, para mí es preocupante que no le estemos recordando a la iglesia la esencia del evangelio. Sí, Mercedes. Profe, ahora que tú estabas comentando esas experiencias, recuerdo que tuve conocimiento de primera mano de un político que fue también senador de la República cuando lo del proceso 8000 y estaba en un bando y él le tocó acusar dentro de ahí mismo, la coalición y eso en el Congreso a uno de los acusados, ¿cierto? Dentro del proceso 8000. Y estaba junto con más testigos que tenía que declarar en contra del otro senador con quien estaba en contra y que era acusado. Y ese senador tenía que escoger una de las personas para que hablara a su favor. Mentira, no para que hablara a su favor, sino para que declarara, simplemente para que declarara. Y esa persona acusada escogió precisamente a ese que era cristiano, senador,
a pesar de que estaba en su contra y que posiblemente lo iba a acusar, y dijo, yo quiero que declare él porque sé que él es cristiano y no va a mentir. Entonces, impresionante porque esa coherencia que tenía ese líder delante de su contradictor, su contrario, o sea, fue tan preponderante sobre un juicio político dentro del Congreso. Entonces, de pronto como para decir que no es la política en sí, que un político vaya a ser congresista, sino que un político cristiano, perdón, vaya a ser congresista, no, sino en su esencia cristiana, que lleve ese cristianismo a donde esté en la política. Y eso fue lo que pasó, esa coherencia. Claro, y no solo ahí, en cualquier espacio donde nosotros estemos, tenemos que dar evidencia del convencimiento que tenemos nosotros. Pero ¿cómo vamos a dar evidencia de algo que, como no lo estamos recordando, pues no lo vivimos? ¿Sí? Por eso para mí esa carta es importante. ¿Por qué? Porque en los testimonios dan confiabilidad a las escrituras, ¿sí? Pero a la vez advierte contra los falsos maestros que van a enseñar en contra de ese evangelio, ¿sí? Que van a enseñar cosas que no son del evangelio, ¿sí? Que están muy alejadas y lo que hace es que las personas más bien se alejen. Ponen gente en contra. De hecho, ustedes saben el momento más crítico donde casi estuvo a punto de acabarse el cristianismo en el siglo segundo, ¿sí? ¿Cuándo fue? Cuando los mismos cristianos casi se acaban, ¿sí? Esa es una estrategia muy buena. Infiltrar gente dentro del cristianismo, eso hizo el emperador, y unos decían una cosa y los otros otra, y hizo que los cristianos se pusieran en contra unos con otros. Y casi se acaban. Hasta llegó un punto en que dijeron, oiga, un momentico, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a acabar entre nosotros mismos. Y reaccionaron a tiempo. Obra del Espíritu Santo, sí, el Dios moviéndose en el asunto, porque si no, se hubieran exterminado los mismos cristianos. Ustedes lean en el Antiguo Testamento, cuando uno lee el caso de el levita y la concubina, cuando él la partió en 12 y la destruyó. Después todas las tribus se vinieron en contra de la tribu de Benjamín y estuvieron a punto de acabarla. Cuando de repente alguien dijo, espera un momentico, ¿qué estamos haciendo? Vean que los vamos a acabar. Dice que sobrevivieron solo como 400 hombres. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? De las otras tribus les dieron mujeres. ¿Para qué? Para que volvieran a crecer, porque estuvieron a punto de acabarlos, ¿sí? Sucedió en el Antiguo Testamento, sucedió en el segundo siglo en la Reforma, después de que Lutero, por cierto, Lutero no quería crear una nueva iglesia, fueron sus seguidores los que se inventaron la nueva iglesia. Lutero sencillamente quería reformar la iglesia, por eso se llamaba reforma, reformar la iglesia, hacerle los ajustes, pero pues se dan todas las circunstancias y entonces los seguidores de Lutero hacen que surjan los luteranos, el luteranismo. Luego vienen los seguidores de Calvino y surge el calvinismo. Luego vienen los seguidores de Zwinglio y entonces ahí surge la iglesia en Inglaterra, los ortodoxos. Después vienen los seguidores de Juan Wesley y entonces surgen los wesleyanos, ¿sí? Y ustedes saben, después de la reforma, ya no pelean con la iglesia católica. ¿Saben con quién peleaban? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos, los calvinistas no estaban de acuerdo con los luteranos y los mataban. Oiga, entre los mismos protestantes se querían matar. Yo decía, terrible. Y uno mira la historia de la iglesia y hoy en día, pues no nos tiramos a matar, pero sí una iglesia con otra se tiran duro, como si una tuviera la verdad y la otra no. Eso pasa. Hay mucha división, muchísima, en cuanto a denominaciones, en cuanto a doctrina, en cuanto a muchos aspectos. Se da mucha división. Y dentro de eso,
pues se levantan falsos maestros. Y entonces surgen iglesias como Creciendo en Desgracia, eh, los Testigos de Jehová, los Mormones, y empiezan a surgir un poco, ¿por qué? Porque dentro de la misma edición empiezan a levantarse quienes empiezan a traer lo que no es y confunden y terminan yéndose. ¿Listo? Vimos en esos días con mi esposa estábamos viendo un documental, ay, pues sí, bueno, cuando yo llegué ella ya había iniciado a verlo, no sé en qué parte del mundo, pero eran latinos, una iglesia, La Luz del Mundo, ¿la han escuchado? La Luz del Mundo, a mí me impactó mucho, porque yo no escuché la primera parte, pero cuando estaban entrevistando ahí a alguien, yo le preguntaron, ¿y hace cuánto viene ese problema? Porque, ¿cuál problema? Que el pastor se acostaba con todas las muchachas de la iglesia, que porque era la forma de salvarse, que para ser salvas tenían que tener relaciones con él, ¿sí? Y entonces esa manipulación, muchas reconocieron que habían sido abusadas, y entonces denunciaron. A la raíz de esa denuncia empezaron a investigar y determinaron que el pastor sí estaba abusando y violando a las muchachas de la iglesia. Pero lo peor es que las mamás de esas muchachas sabían que eso pasaba. ¿Por qué? Porque a ellas también les había pasado. Entonces, cuando preguntaron, ¿hace cuánto viene el problema? Dicen, hace 120 años. ¿Cómo así? ¿Qué 120 años? Sí, es que el abuelo del pastor actual fue el que fundó la iglesia. Y él fue el que empezó con la idea de que para ser salvas las muchachas tenían que tener relaciones con él. Y entonces, después su hijo, que fue el pastor, hizo lo mismo con las hijas de las hermanas de la iglesia. Y después el nieto del fundador hizo lo mismo con las nietas de estas mujeres. Y eso se volvió una tradición en la iglesia, falsos maestros y convencidos. Y entonces entrevistaron a otras personas de la iglesia acerca de, porque al pastor lo condenaron 14 años. Él aceptó los cargos para rebajar la pena. Y entonces entrevistaron a otras personas y decían, no, yo no creo que eso sea cierto. No, no creemos, eso es mentira, eso son inventos. Y entonces entrevistaron a una de las muchachas, dio el testimonio, lloró y todo eso, y dijo, ¿saben qué es lo peor de todo eso? Que mi familia me echó en la casa por denunciar al pastor. Y ellos saben lo que pasó, que es verdad. Ellos dicen que yo cometí un error. ¿Por qué? Porque no acepté la verdad de la iglesia. Y eso es lo que la gente cree y están convencidos de que es la verdad. Y eso sucede no solo ahí, sucede. Yo conozco casos, hay un pastor acá en Bogotá, era reconocido Jamocó. Algunos de ustedes lo escucharon. Yo lo conocí hace muchos años, lo escuché predicar. Y el año pasado, cuando yo escuché que lo habían condenado por abusar de algunas mujeres, yo quedé aterrado. Yo, ¿cómo así? El pastor, no puedo creerlo. Porque uno lo veía ahí, uno no se puede imaginar lo que hay detrás de. ¿Sí ven? Falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Líderes que engañan a la congregación. Eso se da. Pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Miren, básicamente se da porque se está perdiendo la confiabilidad de las escrituras. ¿Por qué se pierde la confiabilidad de las escrituras? Porque no se está dando testimonio del evangelio. No le estamos recordando a las personas, no le estamos recordando a las personas las cosas ya conocidas para confirmarlas. Por eso se pierde la confiabilidad de las escrituras y se levantan falsas enseñanzas y las personas terminan creyéndoselas. Eso se vivía en el primer siglo, se vivió en el siglo XVI, se vive en el siglo XX, se vive en el siglo XXI, se sigue presentando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos realmente hacer. Esos falsos maestros enseñarán herejías, tendrán prácticas vergonzosas, que es lo que acabo de mencionarles en los testimonios. Son motivados por la avaricia.
Entonces, todo se vuelve dinero, todo es dinero y más dinero. Y entonces tenemos hoy, yo no sé si a usted, si a alguno de ustedes les gusta, si a alguno de ustedes le gusta, me perdonará. Enlace. Uy, yo lo vi un tiempo para criticarlo y me cansé, me aburrí de criticarlo. Uy, no, la maratónica, eso eran hojas y hojas de peticiones y la gente ofrende y ofrende y manda las peticiones. Yo, uy, bárbaro, qué cantidad, fueran 5 días por miles. Y la gente, y se les pide para una necesidad en la iglesia y no tienen plata, pero así mandan plata. Y ustedes se pudieran imaginar cuántas personas de nuestras iglesias ven ese canal y participan de eso. Gente motivada por el dinero, por la avaricia. Son los falsos maestros. Se sigue presentando hoy en día y los vamos a seguir teniendo por mucho tiempo dentro de nuestras iglesias. ¿Sí? Entonces después vienen ejemplos del Antiguo Testamento de destrucción a pecadores. ¿Sí? ¿Cómo el apóstol está recordando acerca de lo que le pasa a los pecadores, pero lo que le pasa a los justos? ¿Cómo unos van a ser destruidos y otros van a ser salvados? Pero la salvación es por gracia, pero esa gracia, según Santiago, tiene que ir acompañada de obras. Si no lo hacemos así, gravísimo, ¿sí? Esa destrucción espera a los falsos maestros. Entonces, viene destrucción, ¿sí? Para esos falsos maestros. Tarde que temprano la van a pagar, ¿sí? Insultan seres superiores, ¿sí? Sin la cita del ángel Miguel. Pero si ustedes leen el 2:10 al 12, insultan seres superiores, practican pecados carnales, ¿sí? Y entonces pone el ejemplo de Balac y el ejemplo de nubes sin agua, ¿sí? Para ilustrar, para mostrar qué es lo que están haciendo esos falsos maestros. Seducen a los que apenas están llegando a ser salvos a caer con ellos. Y la pregunta es, si los antiguos no están confirmados en el Evangelio, ¿qué va a pasar con los nuevos? ¿Quién va a confirmar a los nuevos si no hay quien les testifique? Y entonces llega la gente a la iglesia, están un tiempo, se van, vienen otros nuevos, se van, y la iglesia constantemente está cambiando. La pregunta es, ¿cuántas personas realmente se puede decir que son cristianas? ¿Sí? Los que caen son peores que si nunca hubieran oído la verdad. La pregunta es, de las personas que están en nuestra iglesia, ¿cuántos son miembros? Y de esos miembros, ¿cuántos son cristianos? Verdaderos cristianos. Que conocen el Evangelio, que testifican del Evangelio, que dan credibilidad a las Escrituras. Ustedes saben la encuesta que hicieron en Estados Unidos, es una encuesta terrible, terrible, donde dice que más del 53% no consideran que la Biblia tenga autoridad en sí misma. Eso es terrible. Dame un segundo si se encuentra una entrevista acá. Listo. Acá tengo una de las tantas. ¿Listo? Y ahí lo verán. Este sitio hace buenas presentaciones. ¿Listo? Vale. Sí lo han visto, ¿cierto?
¿Viste? ¿Qué porcentaje de cristianos leen la Biblia a diario? ¿Listo? Entonces, la lectura de la Biblia es un rasgo central de un auténtico cristiano. ¿Qué tan regularmente deberíamos leer la Biblia? El mismo texto sagrado nos da pistas. ¿Listo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Un verdadero creyente debería leer las escrituras todos los días? La respuesta es un rotundo sí. La siguiente pregunta es si realmente los cristianos tienen el hábito de meditar en la Biblia y con qué tanta frecuencia lo hacen. Con esta inquietud en mente, LifeWatch Research encuestó aproximadamente a 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo anterior a la encuesta. Lo interesante es que el estudio demostró que son pocos los encuestados que leen las escrituras diariamente. Listo, veáis acá. Solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaban las escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y el 12% admitió que era rara vez o nunca leían la Biblia. En cuestiones de edad, los creyentes de 50 a 64 años mostraron más posibilidades de decir que leen la Biblia todos los días, con un 35%. Las personas de menos de 50 años solo tienen un 30% de posibilidades de meditar en las escrituras a diario. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez leen menos las escrituras. ¿Se dan cuenta? Cada vez los jóvenes o las nuevas generaciones leen menos las escrituras, pero cada vez se les enseña menos en los servicios de jóvenes. Porque a los jóvenes hay que entretenerlos para que no se vayan, pero no se les fundamentan las escrituras. Y ese es un error que se está cometiendo grave. ¿Por qué? Porque si se les habla del pecado y la salvación, a ellos no les va a gustar ese tema. Y peor, cuando se les pregunta a los jóvenes acerca de la autoridad de las escrituras, dicen que no, que en sí misma la Biblia no tiene autoridad. Y que hay muchas cosas de la Biblia que no se pueden tomar. Eso piensan muchos. Sí, Mercedes. Profe, y encima, para agregar a lo que estás diciendo, se está desmembrando y descuartizando porque, bueno, por lo menos yo soy de una generación en donde hicimos la transición, ¿cierto, profe? De la Biblia en físico a la Biblia digital. Pero si a eso se le suma el descuartizamiento que se tiene hoy de que la Biblia no es una integridad, sino que no es un material íntegro, sino que los jóvenes por lo menos van al sitio exacto, entonces no tienen el contexto, sino como demasiado digitalizada, un pedazo, un devocional, y no tienen el contexto entero de dónde queda el libro, dónde está el libro, cómo se debe leer, cómo se debe de manera sistemática estudiar un devocional y eso. Entonces eso es peor. Eso se le agrega a lo que estás comentando, esa digitalización, o sea, no hay ese manoseo, por decirlo de alguna forma, del libro físico, eso termina de matar todo. Claro, mira, imagínate, hoy estaba leyendo una columna, no la leí toda, de Julián de Subiría, acerca de un estudio que hicieron de los resultados en las pruebas PISA. ¿Sí? En las pruebas PISA, basados en esos resultados, hicieron un estudio y se dieron cuenta o llegaron a la conclusión de que los jóvenes que leen libros de manera física les va mucho mejor en esos exámenes que los que leen libros digitales. Lo mismo sucede con la Biblia. Los cristianos que leen la Biblia física aprenden más que los que la tienen digital. Esa es una relación directa y es interesante. Y cada vez hay menos Biblias físicas. De hecho, que en la iglesia, cuando uno predica, si uno no le pone los versículos en las pantallas, ya nadie sigue al pastor. Sí, y los que supuestamente sacan el celular se distraen con el WhatsApp porque les entra el mensaje en WhatsApp.
indiscretamente empiezan a responder. Y cuando vuelven, ya no saben dónde va la predicación. Esa es una realidad que nosotros vivimos. ¿Sí? Ese va a tocar, yo estaba pensando, si eso va a tocar en la iglesia, hacer como hacemos en el colegio. En algunas clases decirle a los estudiantes no pueden sacar el celular y el que lo saque se lo quito. En la iglesia toca lo mismo. El que saque el celular se lo quito. Y si no hace caso, lo saco del culto. ¿Para qué? Para ver si nos educamos y volvemos otra vez a las escrituras. Entonces, miren que es un problema que viene desde el primer siglo, no es nuevo, no es nuevo. Llevamos 21 años el cristianismo luchando con lo mismo. La gente no se está confirmando en las escrituras porque no se está testimoniando, no se está testificando del evangelio. No se le está recordando a las personas cuál es la esencia de lo que nosotros creemos. Dice Juan en el evangelio, pues muchas cosas hizo Jesús, pero las que escribimos acá, las señales que hemos puesto, se han escrito para que todos aquellos que creen tengan vida y vida eterna. Pero es necesario creerlas. Por eso Juan presentó varias señales para que pudiéramos creer. Entonces, recordándoles qué era lo que Jesús había hecho. ¿Sí? Y ahora Pedro nos dice, es que a la gente hay que estarle recordando de lo que se están olvidando. Entonces, hagamos una lista. ¿De qué nos hemos estado olvidando? ¿De qué se está olvidando la iglesia para enseñar y predicar eso en la iglesia nuevamente? Y estarle recordando a las personas lo importante. ¿Sí ven? Entonces, a mí me parece que esta carta, desde ese punto de vista, es muy, pero muy pertinente para nosotros. No sé qué piensan ustedes, pero para mí es demasiado importante. Listo. Después dice, repite la razón de escribir. Otra vez, en el 3:1-2, ¿sí? Leamos lo que dice ahí, segunda de Pedro, en capítulo 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice segunda de Pedro 3:1-2? Bueno, dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Yo les quiero recordar lo que se ha dicho. Los profetas lo dijeron y Jesús vino y lo dijo nuevamente, ¿sí? Y que confiar en las escrituras es lo que los va a llevar nuevamente. Hay que confiar en las escrituras. ¿Por qué? Porque según las escrituras del 3 al 15, él va a hablar la venida de Cristo. Recuerden, no se nos olvide que Cristo va a volver por segunda vez. Y tenemos que vivir conforme a eso, ¿sí? Los burladores igual en el tiempo de Noé, y vuelve y toma el ejemplo de Noé, así como en el tiempo de Noé hubo burladores, hoy en día también los hay, y en la actualidad vuelve y los hay. El mundo actual será destruido por fuego, entonces vendrá destrucción, entonces no se relajen mucho en las cosas temporales, en las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque cuando llegue la venida de Cristo, ¿cómo van a estar? ¿Sí? La venida del Señor. Entonces, ¿cuál es la tardanza del Señor para la salvación? Está pronto, próximo. ¿Sí? Miren la descripción de la destrucción de la creación. ¿Cómo debemos vivir? Pero nuestra esperanza son cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿la gente sabe esto? ¿La gente está recordando esto constantemente?
¿O cada cuánto se acordarán? Por eso hay un peligro de torcer las escrituras, ¿sí? Y viene el ejemplo, ahí viene el ejemplo de Pablo, ¿sí? En el 15b dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para su acomodo, ¿sí? Siendo advertidos, no caigan, sino crezcan en gracia y conocimiento. Creo que este mensaje es muy pertinente para nosotros hoy en día y para la iglesia en general. Hay que advertir a la iglesia de lo que se han olvidado, de confirmarles en ese mensaje escritural. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, hay muchas doctrinas erróneas, erradas, hay muchas cosas que se dicen en la iglesia que suenan bonito, que pueden ser verdad aquí humanamente hablando, pero no son bíblicas. Pero hay que volver a las escrituras. Hay que volver a hablar del pecado, hay que volver a hablar del Cristo resucitado, hay que volver a hablar de cómo debemos nosotros vivir piadosamente, en amor fraternal, y volver a las escrituras para no caer. Profe, ese era el pasaje problemático que te comentaba cuando hablábamos de los de difícil interpretación en la primera epístola. Sí, Ese era el que te comentaba de los cielos nuevos, nueva tierra, o sea, de qué es realmente lo que está hablando Pedro para citar a Pablo, o sea, qué es, a qué se refería Pedro, cuál era el tema principal que citó a Pablo. porque leo desde el 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? Le está diciendo que Cristo va a venir. Eso es inminente la venida de él. Pero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo los va a encontrar? ¿Cómo los va a encontrar? Y entonces, él está advirtiendo porque sí hay algunos falsos maestros que están enseñando cosas incorrectas. Y entonces él pone en medio el ejemplo de Pablo. No soy el único que estoy enseñando. Pablo también enseñó las mismas cosas. Lo que pasa es que algunos han torcido esas verdades, tanto de Pablo como de las otras escrituras. ¿Cuáles? Las del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es referente acerca de Cristo, pero lo estamos tomando para muchas otras cosas menos para hablar de Cristo. ¿Sí? Se toma para enseñar que nosotros somos campeones, para enseñar que nosotros somos escogidos y tenemos que vivir bien. Pero no, el Antiguo Testamento no enseña eso. ¿Sí? Se ha enseñado que las escrituras son el manual de vida de nosotros. Mentira, las escrituras no son nuestro manual de vida. Las escrituras son el manual de salvación para nosotros. Y tenemos que ser esforzados y valientes en guardar la ley, en guardar las escrituras. Pero eso es lo que no se está haciendo hoy en día. Y miren lo riesgoso, que aún nosotros sin darnos cuenta caemos en lo mismo. Nos vamos como acomodando al general de la gente. ¿Para dónde va la gente? O ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y entonces, sin darnos cuenta, nosotros también nos hemos acomodado y terminamos enseñando, testimoniando suave, suavecito, porque nos da cosa que la gente se ofenda con nosotros. Pero es el tiempo. Cristo está por venir. Próximamente va a venir. Es posible que nosotros presenciemos lo que hace 2000 años Pedro no presenció, pero que les anunció. Nosotros estamos más cerca, debemos anunciarlo. Es nuestra responsabilidad. Pedro cumplió
con el mandato y advirtió. Y entonces pone ahí el ejemplo de Pablo, que también estaba enseñando las mismas cosas, pero la gente también lo malinterpretó, ¿sí? No, torcieron todo lo que él estaba diciendo. Por eso es que Pablo tuvo enemigos y Pablo tuvo disputas incluso con los mismos apóstoles. Con Pedro tuvo disputa. Por eso fue necesario el concilio de Jerusalén. Luego Pedro lo entendió y ahora está diciendo, ah, sí, es que se estaban torciendo acerca de lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo estaba enseñando la verdad. Hay muchos que ponen a Santiago en contra de Pablo, porque uno habla de la salvación por gracia, pero el otro pone las obras, como si fueran contrarias. Y no, no son contrarias, son complementarias. ¿Sí? Entonces, no hay que torcerlas, ¿sí? Y después dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardados, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso es en lo que tenemos que crecer y enseñar. Y de eso está llena la escritura, de Cristo. ¿Qué vamos a enseñar eso? Recordémosle a la gente el Evangelio. Hoy estuve revisando lo que va a predicar el domingo. Voy a predicar Hebreos 11. Y llega a esta misma conclusión. Y al último, el que se moleste, que se moleste. Desde que se compartan las escrituras, ojo, es el tiempo, mis hermanos. Ustedes, futuros teólogos, líderes, es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que le vamos a recordar a la iglesia? ¿Vamos a afirmarlos en las escrituras realmente o no? Eso es lo que Pedro nos ha enseñado. Eso es lo que Pedro nos muestra. Entonces, ahí les dejo. No sé si tengan algún comentario. Si no tienen comentarios, entonces nos vemos mañana martes. ¿Listo? Que el Señor les bendiga. Gracias, profe. Feliz noche, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.